Bien, chicos, vamos a continuar con la explicación. Como estaba comentando, esta forma de generar la energía eléctrica permite, sí, permite aprovechar la acción del viento, la fuerza que tiene el viento. Esa característica se encuentra en las zonas del Istmo de Tehuantepec, como les comentaba. Hay más lugares en el país que tienen un alto potencial para la producción de energía, aprovechando la fuerza del viento. Estas grandes torres, estos aerogeneradores de altura tienen aproximadamente 80, 100 metros de altura, ¿sí? Y las aspas, cuando giran, pueden producir un diámetro de 60, 80 metros. Actualmente ya hay aerogeneradores cuya potencia está tasada en 5 megawatts, 7.5 megawatts. Sí, hay un incremento muy importante en la potencia de estas máquinas. ¿Sí? Aquí arriba en esta parte, en esta cajita, como se puede ver aquí, ahí está la caja multiplicadora, ahí está el eje lento, el eje rápido. Claro que también hay problemas con este tipo de equipos. Hay lugares donde les decía que el viento es tan fuerte que puede llegar a dañar a estas máquinas. Hay videos también donde se presume que hay una falla, que hay un incendio por consecuencias de falta de mantenimiento, mal diseño, los vientos son tan fuertes que pueden destruir las aspas, ocasionarle problemas. Bien, ahora vamos a ver una central fotovoltaica. Aquí está. Bien, en esta central fotovoltaica, ya esta es una más conocida para ustedes, dado que aquí en la universidad contamos con una central fotovoltaica. Ahí sobre el edificio K, sobre el techo del edificio K están los 240 paneles, módulos fotovoltaicos, mejor dicho, que tienen una capacidad de 330 watts, que en conjunto puede producir 79.2 kilowatts. Bueno, la potencia instalada es de 79.2 kilowatts y que produce el 30% de la energía que requiere las instalaciones de la universidad y que también le permite a las autoridades ahí de la universidad un ahorro de un 20% de lo que se estaba consumiendo de energía. Vamos, trae ahorros en dinero y produce su propia energía en una porción muy importante como en un 30%. Pues esto ya está más conocido para ustedes. Muy bien. Ahora, eso era en relación a esta parte, ¿sí? Les comentaba aquí que
estábamos ubicados en esta partecita de la generación. Entonces, ahora sí, pueden comentar que la generación se puede dar por los esquemas termoeléctricos, ciclo combinado, hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaica, ¿sí? Aquí estamos en la generación. Ahora, ese voltaje que ya se produce llega a una subestación de generación. Se conoce así porque está en el mismo sitio que la central de generación. Aquí pueden ustedes observar cómo los conductores ahora ya van soportados en estas torres metálicas muy grandes, ¿sí? Aquí ya viene un voltaje muy alto. Ahorita vamos a ver los términos de baja tensión, media tensión y alta tensión. Por lo pronto les puedo comentar que aquí ya viene el voltaje, que fue elevado en este transformador, viajó cierta cantidad de kilómetros, llega a otra subestación de maniobras, y de ahí un alimentador puede ir a una subestación industrial de una fábrica, puede continuar a una subestación de distribución, de ahí sale para los usuarios residenciales y de ahí sale para los usuarios comerciales. Si ven, es una sola línea, por eso son los sistemas radiales, ¿sí? Para acá es una derivación y para acá es una derivación. ¿Qué pasa si hay una falla en esta zona? ¿Qué pasa si hay una falla ahí? Pues lo que va a suceder es que todo lo que está adelante de este punto, entre comillas, se queda sin luz. ¿Están de acuerdo? Por eso se dice que son, en muchos de los casos, la distribución en forma radial, pues presenta problemas, ¿no? Ahorita estamos comentando el concepto de una distribución radial, luego lo vamos a referir a baja tensión. Ahora, nos regresamos a esta parte donde está el reglamento de la industria eléctrica. Aquí, ustedes pueden ver que este es un documento que está publicado ya, se llama Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Existe la ley y está su reglamento. Y en este reglamento se hace mención de baja tensión, la tensión de suministro eléctrico a niveles iguales o menores a 1 kilovolt, ¿sí? La tensión de suministro eléctrico a niveles iguales o menores a 1 kilovolt. De tal suerte que ahí en la vivienda tenemos 127 volts. Pues se dice que es baja tensión. Ahora, alta tensión. La tensión de suministro eléctrico a niveles mayores a 35 kilovolts. ¿Qué quiere decir esto? Después de 35,000 volts, después de 34,500, ya se considera alta tensión. Y para el intermedio, porque hay un intermedio que se llama media tensión, tensión de suministro eléctrico a niveles mayores a 1 kilovolt y menores o iguales a 35 kilovolts. Así que esto se lo deben de grabar muy bien. Aquí está en estas diapositivas que posteriormente voy a compartir. Baja tensión, menores a 1 kilovolt. Media tensión de 1 kilovolt a 35 kilovolts. Y alta tensión de 35 kilovolts hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora, entrando ya en el tema que nos reúne aquí el día de hoy, sistemas de distribución eléctrico o planta de distribución. Es toda la parte del sistema eléctrico de potencia comprendida entre la planta eléctrica y los apagadores del consumidor, ¿sí? Esto que ven aquí en este diagrama, aquí les puedo comentar que esto es un generador, ¿sí? Este circulito representa un generador.
Ya vimos cómo se hace para que se mueva ese generador, pues con una turbina a un lado. Y ya vimos cómo se puede mover esa turbina con la caída del agua, con la acción del viento, con las explosiones de un combustible, ¿sí? Con la parte del combustible nuclear. Bueno, al final aquí tenemos al generador. Ese generador en este dibujo dice que produce 21 kilovolts, pasa por un transformador. Este es el símbolo del transformador. Estos cuadritos que ven aquí pequeñitos son interruptores. Y de 21 kilovolts lo eleva a 230 kilovolts, 230,000 volts. ¿Alguien me puede decir si es de acuerdo al reglamento de la ley de la industria eléctrica, baja tensión, media tensión o alta tensión? 230,000 volts. ¿En qué rubro lo pondrían ustedes? Alta Alta tensión. tensión. En alta tensión, sí, muy bien. En alta tensión, ¿verdad? Porque rebasa los 35 kilovolts. Muy bien. Ahora estas son las líneas de transmisión, estas rayitas que ven aquí, son las líneas de transmisión. Esas líneas de transmisión recorren cierta distancia, ¿sí? Pueden ver ustedes que esas líneas, los cables, van sobre unas estructuras metálicas, sobre unas torres. Esas torres son muy altas, miden 20, 30 metros de altura y viajan por los cerros. Bueno, van colocadas esas torres en los cerros, en las lomas, en los peñascos, etcétera, ¿sí? Para que llegue ese voltaje a los centros de consumo. Aquí llegó a esta barra de color negro, se conoce con el nombre de bus, no se traduce como autobús, es un bus, una frase en la ingeniería eléctrica. Pasa a otro transformador, ¿sí? ¿Y a qué voltaje lo disminuyó acá? Ese transformador es un transformador reductor o elevador. De aquí para acá era de 21 a 230. Ahora esa línea viene aquí, 230, esta también llega. Y aquí, ¿por qué me salió 60 kilovolts? ¿Qué pasó con este transformador? ¿Qué fue lo que hizo? Redució el voltaje. Reducir el voltaje. Así que se conoce como un transformador reductor. Ahora, está en 60 kilovolts. ¿Sigue siendo alta tensión? Sí. Sí. Sí, porque está por arriba de los 35 kilovolts. De acuerdo. Aquí se va un alimentador para acá y aquí viene otro alimentador y llega a este bus. ¿Qué voltaje tendré en este bus? Ahí donde está el puntero. ¿Qué voltaje voy a tener ahí? 12. No. Vea la línea. Aquí viene. Esta 60. línea, aquí le puso 230 y salieron 60. Viaja aquí. ¿Y cuántos llegan acá? 60. Y pasa por un transformador. ¿Y qué hizo ese transformador? Lo bajó a 12 kilovolts. Entonces son reductores. El voltaje en este bus es de 60 kilovolts. 60 kilovolts sigue siendo en alta tensión, de acuerdo al reglamento. Y aquí pasa por este transformador y lo reduce y ahora está en 12 kilovolts. Ahora, 12 kilovolts es baja, media o alta tensión. Media. Media. Media tensión porque ya rebasa 1 kilovolt. ¿Sí? De 1 kilovolt hasta 35 kilovolts se conoce como media tensión. Así que este valor, que es 12 kilovolts, bueno, ya está en media tensión. De aquí
se debe de considerar que estos 1, 2, 3 alimentadores tienen el mismo voltaje, los 12 kilovolts. Pasa a otro alimentador acá y entonces pasa por otro transformador. ¿Y cuánto es el voltaje al final? 120 volts. 120 volts. Esa es eso es todo el recorrido que hace el voltaje desde que se genera hasta que llega a nuestros domicilios. Pero qué bueno fuera que todo el Profe, tiempo... Sí, adelante. perdón, tengo una duda de qué es lo que hacen los buses. Los buses. Ajá. Bueno, mire, los buses hacen esto. El bus es un nombre que se le da a una barra, ¿sí? Usted imagine ahora un tubo de 3 metros, ¿sí? Y que tenga un diámetro de 2 pulgadas. ¿Ya? ¿Ya se lo imaginó? Muy bien. Ahora ese tubo, ¿sí? Se coloca a la salida de este transformador, ¿sí? A la salida de este transformador, aquí se coloca, ¿no? Este bus, este tubo, ¿sí? Es un lugar donde se conectan 2 o más líneas. Es como si yo quisiera hacer una derivación, como que de aquí me puedo llevar una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, ¿sí? Aquí, mire, voy a poner este bus, que es un lugar donde me puedo conectar y saco una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. Claro, aquí les voy a poner su interruptorcito, ¿sí? ¿Qué es un interruptor? Pues es un equipo eléctrico que bajo condiciones normales conduce el voltaje, bajo condiciones anormales pues se dispara. Es como un interruptor termomagnético, pero estos ya son en esos niveles de voltaje, en 230,000, estas cajitas. Entonces el bus es un punto de conexión, es como que sale el voltaje y ¿a dónde lo llevo? Pues a una barra. Toda esta barra está energizada y de esta barra puedo derivar un circuito, puedo derivar otro circuito, puedo derivar otro circuito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya le quedó claro el concepto? Sí, profe, gracias. De acuerdo. Ahora, les decía que qué bueno fuera que todo transcurriera así normalito, ¿no? Como está en este dibujito. Ahora aquí abajo pueden ver otra vez una central de generación. Aquí está. Central de generación. Que bien puede ser por la cantidad de humo que está sacando aquí, bien podría ser una central termoeléctrica. Vamos a imaginar que es una central termoeléctrica. Ya saben a grandes rasgos qué es lo que pasa aquí. Sale un voltaje del generador, aquí lo sacan en 22,000 volts, pasan a este transformador y de aquí se eleva el voltaje y puede llegar a voltajes de 115,000 volts, 230,000 o 400,000 volts. Esto viaja aquí, no es nada más 2 torres, hay muchísimas torres, ¿sí? Llega a otro extremo y está en un transformador ahora y ese transformador lo reduce y ya puede ser 13,8, 23, 34, 69,000 volts. Uno nada más, no se vale que en la línea vayan los 3 voltajes, no es posible, es un solo voltaje. Posteriormente pasa otra vez a una distribución en media tensión, pasa por otro transformador, vuelven los circuitos que van en las calles, en las avenidas, aquí en San Juan del Río, por las calles, van los postes, ahí van, se ven los postes, ustedes los pueden ver que van con esas estructuras metálicas, con esas crucetas y van soportando los cables. Llega otro transformador y al final llega a la casa. Pero ¿qué pasa en ese inter? Puede haber problemas en la distribución, ¿sí? Mantener el sistema de distribución que proporciona el adecuado servicio eléctrico al área de carga a considerarse, tomando en cuenta la mejor eficiencia en operación.
Hay problemas desde que se diseña, se construye y se opera. ¿Cuál es la problemática? Aquí nuevamente está un diagrama y se ve otra vez. Aquí están las centrales de generación. Aquí está una hidroeléctrica, aquí está una eólica, ¿sí? Una eólica, una termoeléctrica, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se imaginan ustedes que puede suceder si hay una precipitación pluvial muy poca, que no llueva? Que el viento tenga una variación en su velocidad, que no haya suministro de gas. ¿Qué creen que pase con estas centrales? ¿Qué se imaginan ustedes? Si no llueve tanto en este año. A No ver, suministra voltaje. Hilda, Cintia, Gaby, Liz, Elisa. Pues, ¿qué pasa? Si no llueve, pues no se guarda el agua ahí en la presa, ¿verdad? No hay agua, están los niveles muy bajos. Entonces la generación podrá verse afectada porque si no hay agua que mueva a la turbina, pues no funciona. Si el viento se le ocurre cambiar de dirección o baja su velocidad, ¿qué pasa con los aerogeneradores? ¿Producen o no producen? Sí producen, pero va a ser en menor potencia. Si no hay combustible que alimente a la turbina, ahí en la central termoeléctrica, que no haya gas, ¿qué creen que va a pasar? ¿Podrá trabajar sin gas? No. No va a trabajar, no hay forma de producir. Claro, en algunas centrales tienen un combustible alternativo. Si no quema gas, puede, con otros procesos, con otros equipos, puede producirse quemando diésel, de alguna forma. Así que de estas 3 centrales de generación, estos pueden ser sus problemas. Ahora, aquí están alejados de los centros de consumo, ¿de acuerdo? Es una central hidroeléctrica, no va a estar en plena ciudad, estará en las afueras, a 80, 100 kilómetros, dependiendo del río, de dónde esté. Hay muchos problemas en las centrales hidroeléctricas. ¿Es una de las formas más limpias de generar energía? Sí, lo es. Pero durante el llenado de la presa, muchas zonas, muchos terrenos se van a inundar, que podrán rescatar la flora, la fauna endémica de ese lugar. Endémica es así como que nada más ahí existe. Se van a inundar muchas tierras, pueden ser tierras de cultivo, pueden ser eh, poblados, tendrán que sacar a las personas porque se va a inundar todo eso, se va a desviar el cauce de un río, ¿sí? Entonces todo eso va a ocasionar que esas centrales de generación, ¿sí? Tengan esa cantidad de notas en contra, notas a favor. En contra porque, bueno, se va a inundar una gran cantidad de hectáreas de terreno, ¿sí? De acuerdo, viaja el voltaje, aquí están los cables, viaja el voltaje, llega aquí a las ciudades, sigue viajando, llega a otra subestación, y de ahí sale ya en los circuitos, sale, se va, llega a otra subestación, se alimentan a las fábricas, se alimentan acá a los consumos domésticos, ¿sí? Al consumo industrial. ¿Se imaginan una falla aquí, en este punto? Aquí. Una falla que ocasione de pronto la salida de las líneas que ven ahí. ¿Qué pasa con estas personas de acá? Si hay una falla aquí, no hay luz, como se puede decir entre comillas. Se fue la luz, no hay luz. ¿Qué recomiendan? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo podrían
darle el suministro de energía eléctrica a estos usuarios. Ahorita, así como está el esquema, es un esquema radial, ¿de acuerdo? Una línea va por aquí, sale otra línea y hasta que llega al usuario. Si hay una falla en este punto, pues ni este usuario, ni este va a tener energía eléctrica. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces necesitan como reparar la falla, ¿no? Ah, sí, se pide ahí los permisos, las libranzas para hacer que funcione esa instalación. Pero hay que considerar el terreno, si hay muchos árboles, si hay cambio climático, bueno, los efectos del cambio climático, si hay incendios, en lo que va esta torre viajando, estas líneas sostenidas por estas torres, en los cerros, en las lomas, pueden pasar muchas cosas y eso puede ocasionar una falla. Si llegan aquí a la ciudad, puede ser que de pronto una persona que va manejando ahí su auto y de pronto choque contra un poste. Ya derribó el poste, ya se fue la luz, como se dice, ¿no? Entonces, no es tan sencillo mantener en operación este sistema eléctrico. Hay muchas variables, algunas propias o inherentes al proceso de generación por parte de la compañía generadora de energía, pero otras son humanas, otras son de tipo ambiental. Imagínense que llegue un huracán categoría 5 y devaste todo, lo tire, lo eche al suelo, pues es complicado. Ahora, aquí les puedo decir que no cualquier tipo de sistema de distribución puede ser empleado económicamente hablando en todas las áreas por la diferencia de densidad de carga. Del lado izquierdo tienen ustedes una imagen donde se puede observar que está ubicada en una zona industrial, ¿verdad? Esta es una zona industrial. Ahí pues hay muchas fábricas, muchas empresas y necesitamos una continuidad en el servicio para los procesos que desarrollan cada una de estas empresas. De este lado no quiere decir que no sea importante, pero es una zona rural donde si llegase a haber una afectación en el suministro de energía eléctrica, bueno, ¿dónde creen que afecte más? ¿Dónde creen que les pegue más, de que impacte más? En la zona industrial. La zona industrial. En la zona industrial, sí. Es muy complicado que la zona industrial, por decirlo así, se quede sin luz, ¿no? Se quede sin voltaje. Todo lo que está aquí pues, va a dejar de funcionar. Y acá, pues sí, se puede quedar sin luz. También puede haber procesos importantes. A lo mejor aquí es un establo, se produce queso, se producen derivados de la leche, carne, no lo sé. Y dice acá que debido a la cantidad de carga consumida en cada uno de estos lugares, tanto en la zona industrial como en la zona rural, también se consideran otros factores como son la planta de distribución existente, la topografía del terreno, etcétera. Así que hay que diferenciar que los sistemas de distribución pueden ser para alimentar zonas industriales, zonas rurales, zonas urbanas, por donde uno vive también. Después se dice que los sistemas pueden ser por cableado subterráneo o cableado aéreo, cableado abierto de conductores soportados por postes o alguna combinación de estos. Esta figura del lado derecho representa a una instalación, ¿sí? Que está de forma aérea, ¿sí? Como van en las calles ahí los cableados soportados por estos postes de concreto. En algunos lugares CFE utiliza postes de concreto, en algunos otros utiliza postes de madera, en algunos otros utiliza postes metálicos para que en ellos se pongan estos dispositivos y sobre ellos vayan los conductores eléctricos. ¿Qué afectación puede haber con este arbolito que está aquí? A ver, ¿alguien me puede comentar?
Imaginen ustedes que este árbol sigue creciendo. Las Creciendo, ramas pueden estorbar a los cables. creciendo, creciendo. Ándele, las ramas pueden chocar con los cables, ¿de acuerdo? Y si hay una tarde lluviosa, una noche lluviosa, vientos, 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 estas ramas pueden chocar contra los cables y eso se va a manifestar como una falla de fase a tierra, un cortocircuito. Y eso también es un problema y ya puede desestabilizar la red eléctrica y ya la puede poner fuera de operación y dejar sin energía eléctrica a muchos usuarios. De este lado tenemos que, aunque es en una zona industrial, pero este cableado que ven que están manipulando estos trabajadores, a diferencia de que estos cables van aquí en el aire, estos van a ir de manera subterránea. ¿Sí? Aquí está un registro, un hueco ahí, está el trabajador, y adentro van unos tubos enormes, pero todo va aquí abajo. ¿Qué es más seguro? ¿Una instalación aérea o una instalación subterránea? Considerando los factores que ya les he comentado. Una subterránea. Ah, pues sí, muy bien, la subterránea. Pues no le va a impactar el automovilista con su auto, no le va a afectar el viento, los árboles, no le afectará ese tipo de situaciones, pero ¿qué sí le puede afectar? Pues que se inunde aquí el agua, llene a estos registros, hay fauna silvestre, aunque usted no lo crea, roedores que se pueden comer este aislamiento de este cable, lo pagarán con su vida, ¿verdad? Porque si se comen ese aislamiento, podrán llegar hasta el conductor que está en el centro y pues ahí podrán quedar más que rostizadas. Pero eso también ocasionará una falla. Como es subterránea, pues no puedo ver dónde está la falla, claro. Tengo que utilizar equipos para que me ayuden a determinar el punto exacto de la falla para hacer la reparación correspondiente. Tiene sus pros y sus contras, tanto el aéreo como el subterráneo. Aquí, estos son los sistemas de transmisión, van los cableados, aquí van con estas torrecitas, y aquí van los sistemas de distribución, que como ya lo hemos estado comentando, son los circuitos que van en las avenidas. Muy bien. Tipos de sistemas de distribución. Existen 3 tipos de sistemas básicos de distribución. Estos pueden ser sistema radial, sistema en anillo o sistema en malla o mallado. Este es el sistema radial. Es aquel que cuenta con una trayectoria entre la fuente y la carga, proporcionando el servicio de energía eléctrica. Aquí no está dibujado, pero pues ahora lo podemos dibujar. Aquí le podemos poner un generador. ¿Están de acuerdo? Ahí está el generador. Y ya viene aquí. Pasa por este transformador. Sale a este bus. Salen 2 circuitos, otros 2 interruptores. Llegan a otro transformador y así pueden observar que desde que viene saliendo del generador pasa por estos puntos, pasa, y dice aquí no hay retorno, ¿sí? Es una sola línea en forma radial. Es como que si usted se para aquí enfrente de este generador y dice, pues voy a ver hacia el sur y me voy en esa línea. Así se va el circuito de alimentación y no hay un retorno. Si hay una falla desde acá, aquí, si hay una falla ahí, pues ya ningún usuario de los de acá tiene luz, porque se cortó desde acá. Si hay una falla aquí, pues lo mismo va a pasar. Ningún usuario de esta zona va a tener suministro de energía. Un sistema radial es aquel que tiene un simple camino, sin regreso, sobre el cual pasa la corriente. Parte desde una subestación y se distribuye por forma de rama, como se ve en esta figura. Aquí sale de la subestación, y se dirige hacia acá. Sale de aquí y se dirige hacia acá. Este tipo de sistema es el más simple y el más económico debido a que este arreglo utiliza menor cantidad de equipo, pero tiene estas desventajas.
El mantenimiento de los interruptores se complica debido a que hay que dejar fuera parte de la red. ¿Quiénes son los interruptores? Pues estos cuadritos que ven aquí. Si se quiere dar algún servicio, algún mantenimiento aquí, pues tenemos que abrir y ya se queda todo esto sin energía. Son los menos confiables, ya que una falla sobre el alimentador primario principal afecta la carga. ¿Sí? No hay retorno. Sistemas radiales aéreos. A ver, ¿alguien me puede explicar? Elisa, ¿me puede explicar usted este sistema radial aéreo? ¿Qué es lo que está usted observando ahora? ¿Me puede comentar, por favor? ¿Puede activar su micrófono? Pues empieza por la parte de generación, de ahí se va a los transformadores y se distribuye por la parte que dice transmisión, pasa por la subestación y llega a otra subestación. Y luego de ahí se va a grandes consumidores como las fábricas o también se puede ir a las residencias. ¿Cuántos circuitos ve usted que salen de esta última subestación? 2, ¿no? 2 circuitos. Ajá. Uno está para los usuarios denominados así, grandes usuarios, y el otro está para residencias, ¿de acuerdo? Ese es un sistema radial aéreo. Aéreo porque va en el aire los conductores, ¿sí? Y si le digo que sería un sistema radial subterráneo, pues no veríamos nada de eso, ¿de acuerdo? No veríamos esta parte donde están estas estructuras, no se verían estas torres, no se verían estos postes, no se vería nada si fuese un sistema radial subterráneo. Pero claro, si hacemos un presupuesto para hacer esta instalación, así como va de forma aérea, uno que vaya de forma subterránea, pues podrá costar 5 o 7 veces más caro que este que esté en forma aérea. Por eso tiene sus ventajas los sistemas aéreos, son más baratos, entre comillas, comparado con los sistemas subterráneos. ¿Qué es lo que implica en un sistema subterráneo? Que hay que hacer obra civil, que hay que hacer excavaciones, que hay que tender ductos. Se tiene el problema siempre de que te puedes encontrar ahí abajo desde residuos fósiles, tuberías de agua, tuberías de gas, telefonía, telecable, instalaciones de gas. Entonces es muy complicado también cuando se hace un sistema subterráneo por todas estas variables, ¿de acuerdo? Bien, ahora en los sistemas radiales pasa esto. La línea en el eje horizontal aquí representa a la distancia en kilómetros y en el eje vertical es el voltaje en kilovolts. A medida que el circuito va recorriendo la distancia esta, el voltaje se tiende a disminuir. Hay una caída de tensión, ¿sí? Así se conoce. A mayor distancia, la caída de tensión se va a manifestar. Un ejemplo, si aquí mandáramos 13.2 kilovolts en un recorrido de 80, 100 kilómetros, un ejemplo ficticio, podrían llegar como 12.900 volts, 13.000, ya se perdieron en un recorrido. Bien, chicos, los invito a hacer una pausa esta mañana. Vamos a continuar en un par de minutos. Los invito a que se vuelvan a conectar usando la misma dirección. Entonces, vamos a una pausa.